Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Salmo 37, 4-7. Muy buenos días tengan todos ustedes, mis amados. Les saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este precioso salmo es uno de los en los cuales vamos a meditar para esta palabra que Dios tiene para hoy, para nosotros. Vamos juntos a pedir su bendición a nuestro amoroso Padre. Padre eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, por tu cuidado que has tenido para con nosotros, que nos permites ver un día más y escuchar tu palabra y poder hacerla viva en nuestras vidas. No solamente escucharla, sino obedecerla. Queremos pedir tu bendición, la guía de tu Santo Espíritu, Señor, para que seamos no solamente escuchando, sino también ser hacedores de tu palabra y que esta palabra tuya caiga en una tierra fértil, que dé fruto al 80, al 90, al 60, al 100 por uno. Gracias, Señor. Te entregamos este tiempo. Amén y amén. Educar a la próxima generación para que confíe solo en Dios requiere una fe sencilla y llena de valentía. Los cristianos, los hijos de Dios, tenemos la obligación sagrada de enseñar la verdad de la palabra a las próximas generaciones. Vale decir, enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos, para que entiendan que pueden llegar a ser hijos de Dios, sepan que Él tiene un plan específico para cada uno y estén preparados para enfrentar la vida. La lucha es fuerte, ¿verdad? Este modelo de instrucción debe continuar sin interrupción de generación en generación. Los padres, de manera específica, tienen la responsabilidad de guiar a sus hijos a Jesucristo. Encontramos en el Salmo 78 que el escritor nos dice cómo deben de pasar de generación en generación la palabra, ¿no? Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y sus maravillas, como lo vemos en el versículo 4. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Qué precioso, ¿no? Hemos meditado pues en el versículo, el Salmo 78, del 1 al 7. En el momento en que este salmo fue escrito, tenemos que entender que no había sido completada la Biblia. Eran las enseñanzas de Moisés que dio en Génesis hasta Deuteronomio las que habían de enseñar a los hijos. No contaban con manuscritos, así que los padres enseñaban la verdad de Dios verbalmente de una generación a otra. Pero hoy tenemos la gran bendición, la palabra, la Santa Biblia, la palabra eterna e infalible de Dios, en la cual encontramos todo lo que necesitamos conocer de Jesucristo. Así que nadie tiene disculpa. Todos los hijos de Dios estamos llamados a hacerlo. La obligación divina. Como a los israelitas, a nosotros también se nos ha confiado la responsabilidad de enseñar por medio de la instrucción y el ejemplo de la verdad bíblica que conlleve el deseo de andar obedientemente delante de Dios en el poder del Espíritu Santo. El ejemplo es tan necesario como la instrucción y por eso debemos vivir de acuerdo con lo que proclamamos, si es que realmente deseamos compartir la verdad de Dios a las generaciones venideras. Es decir, si hemos nacido de nuevo, eso va a ser un imperativo. Nuestra instrucción debe incluir los principios bíblicos que hemos leído, aprendido y aplicado en nuestra vida, es decir, nuestro testimonio personal. Como en la época del Antiguo Testamento debemos enseñar a nuestros hijos quién es Dios, a nuestros nietos. No te disculpas, tú también que eres abuelo. Igual tenemos esa responsabilidad para con nuestros nietos, lo que ha hecho y la manera en la que espera que vivamos. Dios ha hecho maravillas y Él espera de nosotros también que podamos ser recíprocos. Pero la instrucción no es suficiente. Debemos enseñarles a obedecer al Señor por medio de nuestro propio ejemplo. Aunque creamos que no conocemos suficiente de la Biblia, todos tenemos un testimonio que compartir. En primer lugar,
Todos los que somos salvos por la gracia de Dios sabemos la manera en que otros pueden ser salvos. Además, mientras leemos la Biblia, también debemos compartir lo que aprendemos y podemos proclamar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida al protegernos, saciar nuestras necesidades, animarnos y ayudarnos en medio del dolor y la dificultad. Este punto, por ejemplo, los padres no lo pueden negociar ni hacerlo, delegarle a otra persona. Los cristianos, los padres cristianos no deben descansar, vamos a decir, en los maestros de la escuela dominical o en los pastores. Cuando leemos Efesios 6:4 nos dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No tenemos que poseer un alto nivel académico para cumplir con esta responsabilidad. Únicamente debemos leer la Biblia a nuestros hijos y asegurarles de su veracidad. La condición de nuestra sociedad que esta responsabilidad sea aún más importante es el mundo en el que viven nuestros hijos. Está lleno de peligros. Eso nadie lo puede decir que no se da cuenta. Este mundo está lleno de peligros, distracciones y mentiras que los puede alejar de Cristo. Es fuerte la resistencia, lo que hablan en contra, vamos a decir, de la palabra en este momento. La tecnología, por ejemplo, de nuestros días puede ser usada para proclamar el evangelio, pero también puede venir a ser una distracción para nuestros hijos. Ya vemos los juegos que han salido. Pasan muchas horas, mucho tiempo en el celular, en la computadora, y muchas veces no tienen el control suficiente porque no les dan otras alternativas a los padres. Los padres tenemos que ser creativos y dar otras alternativas a nuestros hijos. Existen, por ejemplo, varias maneras en las que podemos enseñar a la próxima generación. Debemos comenzar con nuestro testimonio. Eso es lo básico. Y con nuestras creencias. Pero también debemos compartir lo que hemos aprendido de nuestros padres y abuelos. La clave radica en el esmero. No podemos dejar pasar las oportunidades de enseñarles solo porque nos sentimos incapacitados de hacerlo. Eso no es una excusa, mis amados. Debemos cimentar a nuestros hijos, a nuestros nietos, en los preceptos bíblicos antes de que comiencen a ir a la escuela, por ejemplo. Como vivimos en una sociedad que rechaza a Dios, no podemos depender de los profesores para enseñarles la verdad. Aunque muchos maestros aman al Señor, el sistema de educación secular les prohíbe hablar acerca de Él, de Dios, de nuestro Señor. Es a nosotros, los padres, a los abuelos, a los que Dios nos dio la responsabilidad de enseñar a los hijos. Recuerden lo que le Pablo a Timoteo, ¿no? Y encontramos en la segunda carta a Timoteo, cuando Pablo le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti. Bueno, ya este es otro tema, ¿no? Pero lo que yo quiero rescatar es que hay una consecuencia cuando los padres, los abuelos intervienen en la educación del conocimiento de Dios, ¿no? De la palabra ante la sociedad en que vivimos. Es una responsabilidad de todos nosotros. Nadie puede decir yo no. El tiempo en que vivimos, es decir, en esta sociedad, hace que esta responsabilidad sea aún más importante. El mundo en el que viven nuestros hijos está lleno de peligros, distracciones y mentiras que los puede alejar de Cristo. La tecnología, como ya hemos dicho, es un factor que nos está retando todo el tiempo. Existen varias maneras en las que podemos enseñar a la próxima generación. Debemos comenzar con nuestro testimonio, con nuestras creencias. Debemos cimentar a nuestros hijos en los procesos bíblicos antes de que comiencen a ir a la escuela. Eso lo estamos enfatizando, ¿verdad? Entonces, para que ellos aprendan, tenemos que nosotros mismos intervenir y de esa manera aprendan a discernir entre el bien y el mal. Si no nos mantenemos firmes en las enseñanzas de la Biblia, nuestros hijos y nietos pueden llegar a caer en el secularismo y el ateísmo. Debemos hablar con nuestros hijos acerca de temas espirituales. Como nuestra sociedad no se interesa por los asuntos de Dios, lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es hablarles de las enseñanzas de la Biblia. Tenemos que preguntarles acerca de lo que aprenden en la escuela y de lo que piensan sobre las verdades espirituales. Es nuestra responsabilidad enseñarles que Dios es el Creador y que solo por medio de su Hijo Jesucristo podemos ser salvos, como lo dice Juan 14:6. Vivimos nuevamente
en tiempos de gran peligro espiritual y debemos mantenernos firmes en la verdad para proteger a nuestros hijos. En la década de los 70, por ejemplo, la inmoralidad y la búsqueda de éxito y dinero fue promovida en gran manera, y al llegar a la próxima década muchos padres habían perdido a sus hijos, pues se rebelaron contra Dios. Desde esa época el respeto, el amor y el orden a la ley y a las demás personas se han degenerado. Si los hijos de Dios no se mantienen firmes, la sociedad continuará corrompiéndose. No echemos la culpa a los gobiernos de turno. Es nuestra responsabilidad también poder instruir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros seres más pequeños, es decir, nuestros, vamos a decir, sobrinos. No debemos ignorar la importancia que tiene nuestro testimonio, y es importante destacar que proveer para nuestros hijos no solo consiste en lo que es material, los alimentos, ¿no?, que es importante. Lo más importante que podemos ofrecerles es capacitarlos para que puedan vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, como lo dice Proverbios 22:6. Léanlo. Esta responsabilidad no es demasiado grande, mis amados, pues contamos con el poder de Dios, con la presencia del Espíritu Santo. Él es quien guía nuestros pasos, nos ayuda a comprender la palabra de Dios y nos muestra cómo podemos alcanzar a la próxima generación. Mientras nosotros leemos más la Biblia, más nos familiarizaremos con sus enseñanzas. Nuestra fe en Jesucristo se fortalece y nuestra vida es transformada. Hay muchas personas que necesitan escuchar lo que el Dios Todopoderoso puede hacer en sus vidas, y nosotros contamos con nuestro testimonio para contarlo. No callemos la verdad, mis amados. Hablemos la verdad a nuestros hijos, a nuestros seres inmediatos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos. Hablemos la palabra con nuestro mismo testimonio. Vuelvo a repetir y valga la redundancia. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y tiene poder, y el Señor se ha comprometido a respaldar lo que nosotros hablamos de acuerdo a su palabra. Que Dios les bendiga. En realidad este es un imperativo, ¿no? Porque no es para algunos cuantos. Nadie puede decir, bueno, yo ya no tengo hijos pequeños, pero tendrás por ahí al costado algún niño que Dios permita que tú conozcas de alguna manera, de alguna forma. Ahora también hay tantas formas de compartir la palabra. Que Dios nos dé sabiduría, porque si no tenemos niños pequeños en casa o que los frecuentamos, podemos también nosotros incorporarnos a una entidad como colegios, cunas, jardines, para poder hacer la labor de misiones y ganar un alma para Cristo. El que gana una vida para Cristo, es decir, cuando ya lo ganas de adulto, ganas media vida, pero cuando ganas un niño, ganas toda una vida. Que Dios les bendiga, que este testimonio, que este mensaje devocional sea de mucha bendición a tu vida y que lo puedas poner en práctica, mis amados. Con esta servidora Lupe Correa será hasta el día de mañana, Dios mediante. Espero sus comentarios, que son de mucha bendición y con los cuales se sostiene este canal, porque ustedes saben que este canal no monetiza los videos ya hace mucho tiempo, y de manera que para poder continuar, los comentarios que ustedes dejan son de mucha bendición para que este ministerio pueda seguir adelante. Como siempre, los invito a incorporarse al grupo de oración, ya sea con las oraciones que quieren participar también para interceder, o que tengan ustedes una petición de oración. Escríbanos debajo de los videos o a lupc2011@hotmail.com. Que tengan un hermoso día y no se olviden que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y ya saben, nuestro compromiso es con el Señor, no con el mundo, y por lo tanto tenemos que tener el testimonio a flor de labios para ganar a esos niños, esos jóvenes para Cristo. Bendiciones.